Velada Universitaria. Velada Universitaria. Un programa de la Dirección de Difusión Cultural. Hola amigos, bienvenidos a su programa de Velada Universitaria. Les saluda Jacqueline Ávila como todos los viernes. En esta ocasión pues estamos haciendo la grabación del programa aquí en Radio Universidad, en la Estación Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y en esta ocasión tendremos una plática muy amena, muy interesante para todos ustedes, titulada Más allá de las matemáticas, con el director de la Facultad de Ciencias Exactas, el doctor Armando Mata Romero. Quédense con nosotros. Charlando con... Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Armando Mata Romero, director de la Facultad de Ciencias Exactas. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por el espacio. Agradecerle al maestro Noel, que por ahí tuvimos una plática y bueno, de ahí surgió esta idea de venir y platicar un poquito acerca de las matemáticas, Jackie. Sí, le digo que me lo regresó muy emocionado a nuestro director. Llegó muy contento, muy motivado. Dice, no sabes, una plática muy buena que tuvimos con el doctor. Ya hasta las matemáticas las veo con otro enfoque, dice, o sea, porque es una realidad y yo creo que ustedes... mejor que nosotros que somos simples mortales que no nos acercamos mucho a las matemáticas, pues la reacción de la mayoría de la gente, doctor, es esa, ¿no? O sea, yo por ejemplo le decía, cuando son ya algunas operaciones pues más complicadas fuera de las operaciones básicas que hacemos de restar, sumar, multiplicar y dividir, dicen... ¿y eso para qué me va a servir, no? Claro. O sea, ¿para qué quiero yo aprender eso? Entonces, ¿qué le parece si empezamos con esta charla más allá de las matemáticas, doctor? Pues fue muy interesante porque platicábamos con el maestro Noel, precisamente porque a veces tenemos una idea lejana de lo que se hace de matemáticas. Lo primero es pues nuestra experiencia escolar cuando estamos en primaria y batallamos porque finalmente... durante nuestro transcurso de nuestra educación, hay una parte que tiene que ver con muchas cuestiones algorítmicas. Es decir, tengo que aprender de memoria procedimientos, tengo que aprenderme ciertas operaciones, las tablas de multiplicar que nos hacían aprendérnoslas. Y llega un momento en que nuestra memoria se satura como cualquier anaquel. Y entonces surge la pregunta de ¿para qué me sirven? ¿Dónde están? ¿Qué quiero? ¿Para qué las tengo que aprender? Comentábamos ahorita, previo a la entrevista, ¿no? Busco incluso cosas que no tengan que usar matemáticas. Y desafortunadamente, pues estas cosas no han trascendido a la mejor todavía. Hay un proceso de cambio ahorita, donde se está tratando de mostrar que las matemáticas no es eso nada más. Y en ese sentido, pues hay una larga trayectoria en la historia de la humanidad, donde las matemáticas han definido muchas cuestiones. Platicaba con el maestro Noel, el arte, la cultura, están ligados íntimamente con la parte matemática, la filosofía. Y entonces hay que empezar a platicar qué es lo que hay alrededor, ¿no? Esa es una primera parte. Y la segunda es que las tenemos cotidianamente a nuestro alrededor y no nos damos cuenta que hay matemáticas. Hay cosas que no pensamos que si no hubiera matemáticas no las tendríamos. Y eso es algo que sobre todo ahorita en esta época de avances tecnológicos, de manejo de la información, pues es importante reconocerlas. Yo le comentaba que ahorita hay una experiencia muy interesante que hicieron en España. Ahorita la carrera más demandada en España es matemáticas. ¿Por qué? Porque ahorita es fundamental para muchos procesos tecnológicos. Y entonces las empresas ahora contratan, al menos en España, muchos matemáticos. ¿Por qué? Porque matemáticas es resolver problemas, más allá de tener que hacer operaciones. Siempre existe en el fondo el concepto de número, siempre va a aparecer números, pero más que eso es el razonamiento, el análisis, la lógica, el de también tener esa parte crítica que tenemos en nuestra sociedad de por qué pasan los procesos. Y hay ejemplos muy interesantes. Hay una cosa muy curiosa, no hay premio Nobel de Matemáticas. Hay una historia ahí medio curiosa, porque de chisme, que bueno, no va al caso, pero... Hay una medalla equivalente, se llama la medalla Fields,
Y por ejemplo, hay un matemático muy importante francés, Cédric Villani, que él ganó esa medalla a los 37 años. Es un matemático muy importante, pero él es diputado ahorita en Francia. Entonces, no estamos peleados con la parte de política, con la parte tampoco de hacer cambios en la sociedad. Él está muy preocupado porque matemáticas realmente va y resuelva problemas sí. Del agua, ahorita comentaba el maestro sí. Candelario, que lo oíamos ahorita, problemas del medio ambiente. Y los modelos matemáticos son imprescindibles para eso. Entonces, él ha luchado mucho por eso. Incluso en algún momento estuvo de candidato a la presidencia de Francia. Y entonces, pensar en un matemático tan brillante en un ámbito como la política no es fácil. No. Y no es como de pronto natural pensar en eso. Y tenemos ejemplos de muchos matemáticos que tratan de, a través de toda esta ideas matemáticas, cambiar el mundo, cambiar el entorno que tenemos y, por supuesto, generar mejores condiciones de vida. Así es, doctor. ¿Cómo podríamos decir que influyen las matemáticas en la sociedad? Yo creo que aquí una parte muy importante es, primero, matemática nos forma en un sentido crítico, analítico, lógico. Los abogados, por ejemplo, al momento de hacer una defensa, tienen que usar argumentos que parten de cuestiones, de una serie de axiomas lógicos, de siempre buscar falacias, buscar cosas que son evidentes. Y eso en matemáticas es esencial. Tal vez allá los argumentos son de otro tipo, pero al fin de cuentas es una argumentación. Entonces, sí. Cuando nosotros vivimos en una sociedad que tenemos nosotros que analizar lo que hace el gobierno, lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en los medios en general, y saber si lo que me están diciendo es la verdad, si lo que me están diciendo realmente puede pasar, es muy interesante. Últimamente ha habido muchas películas, por ejemplo, que hablan de ciencia ficción. Sí. Y entonces uno tiene que preguntar si lo que pasa ahí realmente podría suceder. Si nosotros ahorita, por ejemplo, yo les comentaba a mis alumnos que el año pasado había un meme en redes que decía, si tú sumas la edad que tienes más el año que naciste, te va a dar 2021. Y es el único año que va a pasar eso. Yo no decía, ay, no, pero es que eso va a pasar en 2022, etcétera. ¿Por qué? Porque se está haciendo una resta. Pero al momento de plantearse así, hay gente que empieza a crear cosas que más allá de la realidad, porque no tienen ese sentido matemático de decir, a ver, no, voy a analizarlo a ver si es cierto. Si a mí me están diciendo cómo crece la pandemia ahorita, y yo sé matemáticas, entonces tengo que pensar si realmente la pandemia se va a propagar como me están diciendo. Si las cifras que me están diciendo en la pantalla son ciertas. Si la bolsa de valores funciona como debe de funcionar. Entonces, matemáticas ayuda a pensar. Muchas veces nosotros tenemos una carrera que es una carrera de matemáticas, que es una profesión como tal. No es una carrera para que aprendan a enseñar matemáticas. Uh-huh. Es una carrera donde se aprende matemáticas y después la puedo usar para muchas cosas, para enseñar, para aplicarla, para entenderla. Y por ejemplo, a niveles básicos uno siempre se pregunta, ¿y para qué me enseñan a mí en primaria, secundaria, preparatoria, matemáticas? Si yo no me voy a dedicar a las matemáticas, ¿verdad? Yo quiero ser abogado, yo quiero ser músico, yo quiero... Pues sí, pero es que matemáticas no es hacer operaciones solamente, es estructurar el pensamiento, es ser creativo, es ser imaginativo. Muchos de nuestros egresados de la facultad... Y resolver problemas. Exactamente. Muchos egresados no aplican necesariamente, no están haciendo ecuaciones siempre, no están haciendo números, pero están resolviendo problemas. Problemas de transporte, problemas económicos, problemas en la computación. Y bueno, pues es que la realidad la tenemos. Nosotros cuando hacemos una búsqueda en Google, el algoritmo que me permite determinar esa búsqueda es un algoritmo matemático. Entonces, pues lo tenemos a la mano y no nos damos cuenta. Entonces, creo que esa es la parte que es importante de un matemático, resolver problemas
y resolverlos donde se optimizan las cosas y en la actualidad pues eso es algo muy básico, ¿no? Muy importante. Muy interesante esto que acaba de mencionar, doctor, porque, por ejemplo, todo mundo, yo creo que ¿qué porcentaje de la población le gusta que traigamos un celular? Que tengamos un celular. No sé, 90, 90 y tantos. Porque ya ahorita por ciento. hasta los niños traen. Exactamente. ¿Verdad? E incluso hasta vemos bebés pequeñitos de 1 año que ya les dan la tablet para que estén ahí con la tablet y le están moviendo. Exactamente. Ponen hasta lo que les gusta ahí ya tienen ahí el acceso directo a lo que les gusta y demás. Y siempre estamos, sobre todo más ahorita, inmersos en la tecnología, que las clases las clases virtuales, ya todo ha entrado a la tecnología, ¿no? Exacto. Velada Universitaria. Regresamos. Estamos de vuelta en Velada Universitaria. Yo sé que están disfrutando mucho de esta charla más allá de las matemáticas. De verdad que nos cambia el enfoque a la mayoría que teníamos ese pensamiento de que las matemáticas son aburridas, o incluso hay quienes dicen que para qué les van a servir las matemáticas. Hay quienes incluso buscan unas carreras o licenciaturas que no tengan matemáticas para ya esquivarlas por completo. Sin embargo, como hemos visto y como vamos a seguir viendo en esta charla, las matemáticas están inmersas en nuestra vida. Y la usamos cotidianamente, diariamente. Es más, se levanta uno y temprano lo primero que ve es el celular, claro, para ver si tiene mensajes, o hasta la alarma que pone para levantarse, exacto, para no llegar tarde. Y todas esas cuestiones, ¿no? Las estufas ya son unas digitales, incluso, o sea, ya regaderas, en fin. Ya es un cambio ya en que estamos muy inmersos en la tecnología. La usamos diariamente, cotidianamente, pero realmente no sabemos cómo funciona. O sea, no sabemos cómo funciona. Son como una cajita negra que no sabemos. Y aquí hay una parte importante. Por ejemplo, es muy común ahora llegar a un restaurante y por la pandemia ya no nos dan la carta. Entonces nos dan un código QR. Así es. El código QR es un código que desarrollaron en Japón para cuestiones de autos, que es una cuadrícula y cada cuadrícula se pinta con un cuadrito blanco o uno negro. Y es como un código de barras. Entonces son números los que están ahí. Son números que están codificados y que hacen que eso vaya a alguna página, que me salga alguna información. Y el proceso, no sé si alguna vez les ha pasado que de pronto uno no agarra bien el código. Entonces hay una cosa que se llama códigos detectores correctores de error. Es algo matemático donde se usan los polinomios, o sea, esa palabra así que no queremos usar, polinomios, se usan para corregir. Es decir, cuando se capta la pantalla no se ve bien y ellos recuperan la información que no se alcanza a ver para que lo puedan leer. Llenan los huecos, ¿no? Para que puedan leer. Ahí. Entonces, hay una parte matemática muy importante en un código QR que lo usamos cuando llegamos al restaurante, cuando nos lo mandan llevar cierta información. Ahora, cuando, por ejemplo, agarramos nosotros, no sé si alguna vez nos hemos preguntado, cuando agarramos un libro, tiene un ISBN. Sí. Ese ISBN es un número que está calculado matemáticamente y usa divisiones. Usa la división de casita, donde tenemos el cociente, que el resto, que sobra. Usa eso y le asigna un número que viene al final de ese número que me permite a mí identificar si el libro es válido o no. Entonces, le llaman dígitos de verificación y todo es un proceso matemático. Entonces, esa caja oscura que de pronto no tenemos conciencia, ahí está. Hay desde cosas como de ese tipo, cosas cuando agarramos nosotros el celular y queremos tomar una foto y entonces nos detecta cuando tenemos un rostro. Nos sale un cuadrito que dice, esto es una cara. Sí. ¿Por qué no nos detecta otra cosa? Bueno, pues porque lo que pasa es que hay un proceso estadístico de imágenes donde dice, mira, toman muchas fotos de personas, miden la distancia que hay entre dos ojos, entre la nariz, hacen estadísticas y entonces cuando se enfoca a una imagen, mide esos colores y ve las distancias y detecta, esto es una cara. Ese procedimiento que es tan natural, para un niño incluso darse cuenta, porque lo agarra y para él es natural verlo, sí. Hay un proceso matemático muy complejo, que si no se hubiera desarrollado no tendríamos esos avances.
Y hay avances en este tipo tecnológicos, como hay avances en la ciencia. En la ciencia, por ejemplo, cuando nos enseñan a nosotros el ADN, cuando se logró descifrar el código ADN, trabajaron matemáticos y biólogos. ¿Por qué? Porque los matemáticos estudian una cosa que se llama nudos. Así como los Boy Scouts hacen nudos, entonces los matemáticos estudian todos los tipos de nudos. Los clasifican y les asocian objetos matemáticos como polinomios. Y entonces los biólogos, cuando estudian el ADN, se dan cuenta que vienen en forma de nudos. Y de acuerdo a la forma en que están anudados, es el tipo de ADN que tiene cada quien. Entonces, los matemáticos tienen esta información, los biólogos tienen esta información, y entonces pueden saber qué código genético tienen las personas. Ese es uno de los grandes avances que se ha tenido en matemáticas. Y uno pensaría que eso que tiene que ver con los números, con los polinomios, con las ecuaciones, bueno, pues sí, ahí aparecen, pero también está esta parte de estructurarlo y darles una representación en la vida real. Eso es algo muy padre, muy importante. Sí, la verdad es que es muy interesante porque realmente no habría el avance que se tiene ahorita en tecnología y en avances científicos sin el apoyo de las matemáticas, doctor. Sí, además hay una parte muy importante también. Lo comentaba con el maestro Noel precisamente, incluso la arquitectura, la pintura, sí, la música. Sí, recientemente tuvimos un doctor argentino, Pablo Amster, que es matemático y es divulgador, pero es músico. Y nos hablaba de toda esta cantidad de composiciones que se pueden hacer usando matemáticas. Y eso cómo genera en la percepción de la persona esa diferencia de música, ¿no? Muy diferente a la que puede ser como clásica. Entonces, matemáticas ahí. Se hablan de octavas, de 3/4, de todo esto. Entonces, es matemáticas. Y en la arquitectura hay esta cosa que le llaman proporción áurea, que es un número que tiene que ver con que las cosas estén bien proporcionadas y que han sido durante siglos algo muy particular, algo que ha determinado precisamente que esculturas, que edificios, que pinturas hayan pasado pues por todos los años, sigan siendo clásicos, ¿no? Da Vinci usaba muchísimo eso y entonces yo creo que estamos inmersos en un mundo matemático sin darnos cuenta. Así es. Lo tocamos, hablamos. Cotidiano. Ahorita cuando hablamos hay señales, frecuencias que yo las puedo modelar. Nosotros nos preguntamos a veces ¿cómo podemos generar sonidos o música en algo electrónico? Pues son funciones matemáticas. Y yo voy subiendo la frecuencia, la amplitud, incluso entender qué es megahertz, qué es amplitud modulada. Todo eso, frecuencia modulada. Sí. Toda esta parte donde estamos ahorita hay un trasfondo matemático muy importante. Entonces, eso no nos damos cuenta. Entonces, cuando nosotros estudiamos una carrera de matemáticas, es porque estudiamos esas cosas y después nos podemos dedicar acá. Eso es lo padre, digamos, de todo esto. Pues muy interesante, ahí está, realmente no nos está quedando mal, doctor, con esta charla de más allá de las matemáticas. Hemos llegado al fin de nuestro programa, espero que hayan disfrutado mucho esta charla más allá de las matemáticas con el director de la Facultad de Ciencias Exactas, el doctor Armando Mata Romero. De verdad que estuvo muy interesante y esperamos en próximas transmisiones tenerlo aquí con nosotros para seguir platicando más acerca de las matemáticas. Le agradezco muchísimo a mi compañera Yadira López Padjani y su asistencia técnica. Hasta la próxima.
Velada Universitaria. Velada Universitaria. Un programa de la Dirección de Difusión Cultural.